¿Cómo sé yo si tengo depresión? ¿Cuáles son los síntomas y en qué momento esos síntomas pueden decir que son causa de la depresión? Si yo paso todos los días de la semana triste la mayor parte del día, entonces muy probablemente tenga depresión. Las personas que cursan con esquizofrenia no pueden incorporarse a las actividades laborales. Normalmente y muy lamentablemente en el interior del país, lo que vemos es que son pacientes que los encierran, que los tienen en un cuarto. El miedo puede ser bueno porque es un elemento protector de nuestro cerebro para mantenernos vivos. Todas las emociones son para protección, o sea, nos sirven para protegernos. Y el miedo se da frente a un estímulo. Pero cuando ese miedo ya no tiene un estímulo y pasa durante mucho tiempo, o sea, se queda contigo, ahí se vuelve ansiedad. En el hospital donde yo trabajo, 80% de las personas que tenemos ingresadas, no tengo que llegan a vernos ingresadas, es por... Para tener una vida extraordinaria necesitas expandirte y dominar 3 grandes áreas: tu dinero, tu salud y tus relaciones. Por eso, hemos creado Expansivos. El único podcast y comunidad que te ayuda a expandirte para que puedas construir una vida llena de abundancia, propósito y libertad. Comencemos. En el episodio de hoy tenemos a Miguel Fuentes, uno de los mejores psiquiatras de Guatemala, y actualmente es el fundador de Plenamente GT, un espacio dedicado a la salud mental y al bienestar emocional. Hablamos sobre por qué cada vez hay más personas que padecen de ansiedad y depresión, cuáles son los síntomas que debemos reconocer y qué ocurre realmente en el cerebro cuando enfrentamos un ataque de ansiedad o un episodio de depresión. También conversaremos sobre la relación entre el endeudamiento y la salud mental, los elementos químicos que se producen en el cerebro y que generan estos síntomas y la diferencia entre acudir a un psicólogo o a un psiquiatra. Miguel nos comparte además tips prácticos para manejar un ataque de ansiedad en el momento, los hábitos diarios que pueden ayudar a prevenir recaídas y nos explica qué tratamientos y medicamentos existen hoy para poder tratar estas condiciones. Así que no te puedes perder este episodio si quieres aprender a identificar la ansiedad y la depresión, descubrir qué hacer en una crisis y entender cómo la ciencia, los hábitos y la ayuda profesional pueden transformar tu bienestar completamente. Vamos a expandirnos. Expansivos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy aquí con Miguel. Un gustazo que estés acá con nosotros para hablar de dos temas súper importantes hoy en día en la vida de las personas, y que yo le comentaba a Miguel que no encontré tanta información como con cualquier otro tema en internet. Siento que estos temas no hay mucho. Así que tenemos muchísimo por hablar, muchísimo por abarcar. Y primero quiero arrancar preguntándote cuál es la diferencia entre un psicólogo y un psiquiatra. Qué buena pregunta. Esa es una pregunta clásica de paquete. Bueno, creo que la diferencia principal es que el psiquiatra es una persona que primero se graduó de médico y posteriormente estudió esta ciencia para poder administrar medicamentos al paciente. El psiquiatra. El psiquiatra. Uh-huh. En cambio, el psicólogo se dedica más al acompañamiento, se dedica más a intervenciones terapéuticas. Okay. Que no necesariamente, bueno, que no son farmacológicas. Sí, pues. ¿Y el psiquiatra también da terapia? Algunos psiquiatras están capacitados para dar terapia, otros prefieren no hacerlo. Eso es como muy personal. Cada uno de los colegas elige cómo lo va a hacer. En mi caso, por ejemplo, yo soy psiquiatra y analista transaccional, que es una rama de la psicología, ¿verdad? Entonces, si estás capacitado, puedes hacerlo. Uh-huh. Si no, solo medicamentos, ¿no? Te dedicas a la parte farmacológica. Ok. ¿En qué momento? Yo creo que hay muchas personas que a veces saben
que necesitan ir a terapia, pero por miedo, tabú, falta de información, a veces falta de recurso económico, tal vez no van, pero ¿en qué momento una persona debería de empezar a considerar ir a terapia? Mm, Mira, el gran problema que tenemos en general nosotros en la salud mental es el estigma que existe precisamente hacia las enfermedades mentales. Reforzado primero por redes sociales, películas y todo, donde se mira a los pacientes con estas camisas de fuerza y todo eso. Pero ya no, o sea que definitivamente ya no es así, Ajá. pero que ha causado como mucho estigma. Incluso esta palabra tan fea que ya no debería ser utilizada, que es loco, ¿verdad? Entonces Sí. la gente dice, es que no estoy tan loco. Sí, es que eso es lo que la mayoría pensamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo todavía ir a un psicólogo, le tengo que ir a contar y a hablar cosas que tal vez no quiero ni yo decir y que es importante que yo las diga, tal vez. Pero si yo digo, no, al psiquiatra, no, hombre, al psiquiatra ya los locos, ahí sí, solo los locos. Sí, y precisamente pues fomentamos el estigma, ¿verdad? Porque incluso uno a veces es como piedra de tropiezo para que la gente no asista o no tome su medicamento, porque él dice, no, eso solo los locos. Entonces, el mayor problema que tenemos en general es el estigma, o sea, cómo percibimos la salud mental, cómo percibimos los trastornos mentales. Y yo creo que esa es una de las cuestiones que dificulta al psiquiatra o al psicólogo, incluso al psicólogo, pues. ¿Cómo sabe una persona, digamos, que cree que está deprimida o no se está sintiendo bien y está empezando a considerar ir a terapia? Esa persona, ¿cómo puede saber si abordar o acercarse a un psicólogo o si ir directamente al psiquiatra? ¿Cuál sería como esa ruta o ese camino recomendado? Miremos. Yo creo que no hay como que te digo yo, un algoritmo que me diga, bueno, Un si paso a paso, un digamos. paso a paso, de ajá, Una estructura. de cómo es que se debe llevar. Pero más o menos esto va a estar relacionado mucho con los síntomas, o sea, con la gravedad de los síntomas. Ujú. Un psicólogo está muy bien capacitado para manejar una depresión leve a moderada. Ujú. Ya cuando es de moderada a grave, muy probablemente va a requerir de psicofármacos. Ujú. Entonces debe ser evaluado por un psiquiatra. Ujú. Y aquí existe como una gran disyuntiva, o sea, hay personas que dicen que los fármacos no son necesarios, hay personas que dicen que solo la psicología, pasa ahorita mucho con la psicología cognitivo-conductual. Ujú. Entonces, que piensan que solo con la psicología se puede. En mi opinión personal, yo estoy en la línea de en medio. Ujú. O sea, yo creo que los fármacos ayudan y que deben ser acompañados de un proceso psicológico. Ujú. O sea, no se puede tener solo una. ¿Cómo saber dónde me toca ir? Creo que es experiencial. O sea, si te sientes como acudiendo al principio con el psiquiatra, vas con el psiquiatra y si no, pues vas con el psicólogo. Pero lo importante es acercarse a pedir ayuda, porque al final ambas partes están capacitadas para decirte, no, mira, tú lo que necesitas es un psicólogo. Ujú. No, tú lo que necesitas es un psiquiatra. Ya. Entonces, Ok. cualquiera que sea la elección va a ser buena. Buenísimo. ¿Qué recomendaciones nos das para que una persona que ya está empezando a considerar ir a un profesional pueda elegir un buen psicólogo o un buen psiquiatra? ¿Dónde lo pueden encontrar y qué recomendaciones nos das para poder elegir a uno? Porque tal vez yo me meto a una página y me salen varias opciones, pero tal vez yo prefiero ir con una mujer o con un hombre o esto, lo otro. ¿Qué elementos considerás vos que son importantes para alguien que nunca ha ido Mm, y que pueda tener una buena experiencia con su psicólogo o su psiquiatra? esa pregunta no me la habían hecho. Mira, yo pienso que al final es una situación, como vos mencionabas, como muy personal. Primero es con qué género me siento cómodo, ¿no? Pues me siento más cómodo con una mujer o me siento más cómodo con un hombre, ¿no? Ujú.
Luego de eso, pues, si la persona, o sea, si el psicólogo o el psiquiatra tienen en su página o en su Facebook, Instagram, más o menos el tipo de terapia que manejan, pues entonces yo me puedo ir viendo si eso me llama la atención. Por ejemplo, están las terapias humanistas. Entonces, las terapias humanistas tienen la característica pues que ponen al humano en el centro y se basan en eso. Las cognitivos conductuales, que se basan en introducir elementos de la conducta para ir cambiando la cognición. Ir cambiando la conducta para la cognición. Entonces, depende de la... Ahí sí que, ¿cómo tú te sientes más cómodo? Siento que no hay una forma de decirte, o una página específica, o... No, ni siquiera poniendo el mejor psiquiatra en Google te va a salir, ¿verdad? O que le preguntes a ChatGPT. Al final es que sí puedas hacer una investigación un poco más detallada de tu psiquiatra y tu psicólogo. Y creo que eso también es bonito, ver que exponen lo que son sin tanta vuelta, ¿verdad? Soy esto, hago esto y te puedo ayudar en esto. Buenísimo. Ahora vamos a adentrarnos directamente a uno de los temas principales de este episodio, que es la depresión. Y primero, para que vayamos entendiendo un poquito más a fondo, ¿qué es la depresión y cómo se diferencia de una tristeza pasajera o una tristeza normal? Hay criterios. Nosotros tenemos un manual, que es el DSM-5. También está el CIE-10. Y estos manuales lo que nos dicen es que se debe cumplir con ciertas características para encajarlo dentro de un diagnóstico. Claro, esto es súper clínico. O sea, no hay una forma que yo te pueda decir, mira, anda, sácate niveles de depresión en sangre. O sea, no existe. Entonces, sí queda a criterio del evaluador razonar el diagnóstico, según esta lista, ¿no? Entonces, la depresión es un apagamiento afectivo. El afecto se caracteriza por esta emoción que perdura durante mucho tiempo. Las emociones tienen la característica de durar pocos segundos. Entonces, digamos, si yo te cuento un chiste ahorita, nos reímos los dos y todo, pero yo me quedo... Se mira rarísimo, pues. O sea, entonces... Y dura poco la emoción. La emoción dura poco. Incluso si vos vas a un duelo, te vas a dar cuenta que la persona no pasa llorando. Sí, no se puede sostener. Exacto. O sea, llora por momentos, saluda y todo. O sea, es lo mismo, ¿no? Las emociones. Pero cuando este afecto perdura a lo largo del tiempo, la mayor parte del tiempo, según el criterio dice 2 semanas, todo el día, la mayor parte del día, entonces ahí decís, ok, aquí hay depresión. Pero nuevamente, como te digo, hay que contextualizar. Porque, por ejemplo, los duelos no son depresión. Sin embargo, un duelo sí puede causar depresión. ¿De qué va a depender? De muchos factores sociales, vivenciales, experienciales. Precisamente una de las preguntas es, bueno, ¿cómo sé yo si tengo depresión? ¿Cuáles son los síntomas? Puede ser que probablemente hay personas que tengan depresión, pero tal vez no saben que la tienen, tal vez no tienen ganas de levantarse. ¿En qué momento los síntomas, cuáles son los síntomas y en qué momento esos síntomas pueden decir que son causa de la depresión? Voy a ser honesto, debería tenerlos todos en la punta de la lengua, pero te voy a decir los principales, ¿ok? Entonces, pues bueno, una de las cosas que miramos es la característica del tiempo, ¿verdad? Si yo paso todos los días de la semana triste la mayor parte del día, entonces muy probablemente tenga depresión. ¿Qué es triste? El sentimiento de tristeza, ¿va? Entonces, importante mencionar también que, y este es un engaño que hay, una cosa que queda como la duda de que, es que se rió, entonces no está deprimido. No, hombre, o sea,
El deprimido se puede reír, es la mayor parte del día, no todo el día. Ajá. Y el problema que tenemos es que la gente pues hace sus actividades y todo. O sea, un depresivo moderado fácilmente te puede ir a trabajar. Hace todo normal. Hace todo normal. Solo él internamente está triste. Ajá, hace todo normal. Y tiene ciertos síntomas que ahorita te voy a escribir. Ujú. Entonces, cabal, pasa eso. Que pareciera como que no. O sea, como una depresión enmascarada, llamémosle así. Ujú. No es el término correcto, pero... Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque sigue viviendo su vida. Entonces la gente no le pone atención. Ujú. O sea, no, ahí está. No, sí va a trabajar, ¿cómo va a estar deprimido? Ujú. Pero las características clínicas son tendencia al llanto o llanto fácil, Ujú. disminución o aumento del apetito, ideas de muerte o suicidas, que aquí hago un punto, no solo los deprimidos se suicidan, o sea, las ideas existen, pero no significa que solo los deprimidos se suiciden, Ujú. ¿verdad? O sea, eso es, te voy a decir, le puede pasar a cualquiera. Nosotros que no tenemos ahorita un trastorno mental diagnosticado, nos puede pasar. Ujú. O sea, ya que estamos en el mes de prevención del suicidio, Llegar a tener ideas. e incluso hacerlo. Ya. O sea, el suicidio no se limita únicamente al trastorno mental. Ya. Ok. Pero pues, te comento, a la depresión aparecen estas ideas, ideas de minusvalía, Ujú. puede haber insomnio o puede haber hipersomnia. Insomnio, pues, que no pueden dormir, hipersomnia, que pasan durmiendo todo el día. Hay esas variables, ¿verdad? No es como que esta fija te va a dar, ¿no? También hay disminución de la voluntad y esto es un punto clave Ujú. porque la persona ya no quiere hacer las cosas por sí, o sea, por sí, la tienen que mover, la tienen que empujar, ¿verdad? No tiene el deseo. Ya. Está el apagamiento de la voluntad y también el apagamiento del deseo. O sea, las cosas que antes le gustaban o que hacía, las deja de hacer. ¿Qué me faltará por ahí? Digamos que de lo que has mencionado, ¿qué señales pueden pasar desapercibidas en una persona que está deprimida, pero cabal, no se nota mucho Hay sobre todo las ideaciones. las ideaciones? Las ideaciones, o sea, las ideas de minusvalía, las ideas de muerte, porque como obviamente no son expresadas y no podemos leer la mente, creo que esas son una de las principales. Pero si nos ponemos a pensar, cualquiera puede ser pasada por desapercibida. Pues, ¿por qué crees vos que cada vez hay más personas deprimiéndose hoy en día? Porque las estadísticas indican que los casos van en aumento. ¿Por qué será eso? Sí, es cierto. Fíjate que yo creo que aquí vienen, y ahí tendré que darme puñetazos con alguno que otro psiquiatra todo violento, ¿no? A sombrerazos, decía mi maestro, a sombrerazos con uno que otro psiquiatra, de cuál es el surgimiento de la depresión. O sea, si es solo químico, si es hereditario, si es solo cuestión de complejos hormonales. Y realmente no, yo creo que la depresión es multifactorial y depende mucho de la sociedad. Ujú. O sea, cómo es mi ambiente. Uno de los problemas grandes que veo yo hoy en día es el influjo de las redes sociales. Mm. El contenido que estás consumiendo. Es que ese es el problema, el contenido que consumís. No es en sí la red, sino es lo que consumís de esa red. Y como el problema con las redes es que una vez detectan que te gusta tal tipo de contenido, ese te va. Entonces, la mente humana no está capacitada para saber qué está pasando ahorita en China, no sé si me entendés. Y al instante saber que Estados Unidos bombardeó otra vez no sé dónde y que se metieron a Venezuela y que nuestra mente no está capacitada para procesar toda esa información. Eso te estoy hablando a nivel ya, como global, ¿no? Y aparte, pues, tenemos nuestras vidas personales aquí.
en medio de nuestro país, con sus dificultades, con sus carencias. Entonces, todas esas situaciones van sumando para que día a día haya más depresión. Y si te das cuenta, tiene que ver incluso hasta con la brecha salarial, ¿verdad? O sea, cada vez va siendo más distante. Sí, yo creo que también, aparte de todos los sucesos macroeconómicos, políticos que ocurren y que podemos consumir en las redes sociales, veo muchas personas que utilizan las redes sociales, obviamente, para ver qué está haciendo el otro y no tienen la sabiduría de entender que están viendo el mejor momento de ese pedacito, de esa foto, de ese reel, de ese video, y miran ese pedacito y lo procesa su cerebro porque lo están viendo acostados y tuvieron un día fatal, y entonces comienzan a comparar su vida con lo que están viendo en las redes sociales. Concuerdo contigo. Yo tengo pacientes, cabal, tengo pacientes que me van a decir, va, es que mis amigas están bien, mis amigos están bien. Y como vos decís, o sea, no tienen esta parte que, por cierto, qué buena observación, que por cierto está alterada en la depresión, nuestro sistema prefrontal, ¿sí? Que es lo que nos capacita para la toma de decisiones. Entonces, como está alterado durante la depresión, entonces precisamente no te permite ver como la realidad o no miras con claridad la realidad de las cosas. Y entonces, si vos ya tenías tu depresión leve, un mal día, y llegas y miras que todos están bien, empezás a gestionar estas ideas que en algún momento se van a transformar en una depresión. Súper. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cerebro? ¿Qué sucede en el cerebro cuando una persona tiene depresión? Fíjate que hay varios sistemas que están conectados. Principalmente tiene relación, como te decía, con el prefrontal, que es la parte del cerebro que nosotros tenemos aquí adelante. Tiene que ver también, o está implicada también la amígdala, que tiene que ver con el sistema emocional. Estructuras importantes como el núcleo accumbens, que tienen que ver con el deseo y la voluntad. Entonces, en estos circuitos neuronales, la teoría actual es que hay una deficiencia de serotonina. Quiero aclarar, para que después no estén diciendo los psiquiatras que usted no sabe, está desactualizado. Esa es una teoría que ha venido desde hace mucho tiempo. Es la teoría que utilizamos actualmente, pero hoy por hoy entendemos que la depresión es mucho más compleja. Incluso está relacionada con procesos inflamatorios. O sea, inflamaciones locales a nivel del cerebro. Y esto lo hemos ido descubriendo a través del uso de medicamentos. O sea, este paciente resuelve con este medicamento. Entonces, de seguro tiene que ver con esto, esto y esto. Entonces, siguiendo como esta línea de pensamientos, solo para que tengas una idea, pongámonos a pensar cuando te da gripe. ¿Sí? Entonces te da gripe y no tenés ganas de comer, solo querés estar acostado, perdes el deseo de las cosas que antes te gustaban, te apartás. Es como si fueran los síntomas de la depresión. ¿Por qué? Porque está sucediéndose un proceso inflamatorio. Lo mismo que pasa en el cerebro cuando hay depresión. Se inflama algo ahí. Ciertas, digamos, no te podría decir así, esta parte, pero muy probablemente las estructuras que te mencioné anteriormente están relacionadas con ese proceso inflamatorio. Ya. Ok, interesante. ¿La depresión en los adolescentes es igual a la de un adulto o hay diferencias entre un adolescente deprimido y un adulto que se deprime? No, sí hay diferencias. Sí hay diferencias. Empezando porque el adolescente generalmente no puede expresar sus emociones de la misma forma que las expresa un adulto. Entonces, muchas veces a través de, digamos, el adolescente incluso existe un psiquiatra específico que atiende esos casos. Digamos, está la psiquiatría general y el psiquiatra infanto-juvenil. Ya.
que aquí sí hay en Guatemala. O sea, Ok. sí tenemos esa especialidad. Eso La no lo dan en sabía. sí, cabal, la dan en o sea, para nosotros es una subespecialidad y la dan en el San Juan de Dios. Ok. Solo para que tengan una idea de la escasez que hay de psiquiatras infantojuveniles o paidopsiquiatras, solo se gradúa 1 o 2 al año. Oh, Esa es la producción guatemalteca y somos de las pocas que tienen, porque alumnos de Honduras y El Salvador tienen que venir a estudiar aquí para poder llevárselo a su país. cuando una persona llega con un psiquiatra porque tiene una depresión media o severa, ¿cuál es el proceso del tratamiento? Es de que puede ser específico de la persona y todo, pero digamos para los que nunca han ido a un psiquiatra, a un psicólogo, no tienen idea de nada, como ¿cuál es ese proceso de sacarlo de la depresión y que comience a sentirse muchísimo mejor? Bueno, lo primero es eh, establecer rapport, empatía con el paciente, ¿verdad? Lo primero que va a buscar tu psiquiatra siempre es ver que te sientas bien, o bueno, por lo menos así debería ser. Que se sienta cómodo, porque después le tenés que preguntar varias cosas, Correcto, ¿verdad? ¿verdad? Una es esa. Dos, es como explicabas vos, el grado de severidad del cuadro depresivo. Porque en depresiones severas incluso se puede llegar a alucinar. O sea, hay pacientes que ya ni siquiera pasan como que en ese momento específico por el proceso de entrevista, sino que de una vez son hospitalizados, ¿verdad? Y aquí hago otra vez la aclaración. Los internamientos ya no son como los mirábamos en las películas de gente gritando y pegándose por las paredes y no, o sea, ya no es así. Ah, Ajá, y eso sí es importante aclararlo porque si no se fomenta lo que te decía del estigma. Y el problema que tenemos es que a cada rato salen películas de Hollywood. que son locos, pues, los locos gritando. Ajá, y haciendo cosas malas. Y no es cierto, pues. Ajá. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Se ingresa. Esto es en un paciente grave. Ahora, si logramos respuesta, pues la administración de medicamentos, aunque ya cuando la depresión es severa, generalmente el paciente ya ni se mueve. O sea, te lo llevan los familiares. No tiene ganas de hablar. Ya. No, o sea, ya son Sí, pues, casos así se pone crítico. en una depresión moderada, de moderada, severa o moderada. Entonces, pues esto, el establecimiento del rapport, luego de eso, la entrevista general que hace un médico, porque tu médico tiene que conocer si no tomas otros medicamentos, si no tienes otras enfermedades, porque obviamente eso va a ser esencial para poder tomar la decisión del medicamento, ¿no? Posterior a eso, pues deberíamos tener la capacidad de explicarte qué es lo que te está pasando y por qué vamos a usar un medicamento o no. Que al final siempre queda a criterio del paciente, pues, o sea, nunca se le va a obligar así como, bueno, entonces ahora te metemos la pastilla o te ponemos tal inyección. O sea, Eso te iba a preguntar que ¿cuándo es recomendable iniciar con medicamento? otra vez nos vamos a los criterios. O sea, bueno, o también se pueden utilizar escalas. Cuando nosotros vemos que el paciente no resuelve esta tristeza, ya después de las 2 semanas continúa, le está afectando en su desarrollo personal, ya no está saliendo, faltó 2 o 3 veces al trabajo, ya le llamaron la atención, entonces vos decís, ok, este es un buen momento para iniciar tratamiento, o sea, ya no te va a resolver solo con el acompañamiento psicoterapéutico, ¿no? ¿Qué causa, digamos, yo la verdad, ahorita con todo lo que venimos hablando, me pongo a pensar, ¿será que he sentido algo de eso? Y la verdad es que no, yo no me identifico. Entonces creo que cuando alguien nunca lo ha vivido, como que es difícil entender qué se puede sentir, pero digamos que hiciste la comparación de una gripe. Entonces, cabal, yo escuché una entrevista a J Balvin, que es un rapero, cantante famoso, que él dice que lleva varios años ya medicado y que hasta que comenzó a medicarse, como que sintió nuevamente que estaba con vida, ¿verdad? O sea, y que él
era de los que nunca quiso ir a terapia, que decía, no, pero si yo no estoy loco, ¿cómo me vas a mandar con un psiquiatra? Él no se quería tomar las pastillas, ¿verdad? Entonces, él decía precisamente que lo que él sentía era como que tuviera una nube negra todo el día. Ujú. Y como decís, como que si, como una enfermedad normal, lo que pasa es que él dice que así como a vos te va a dar gripe, te va a dar los síntomas que decís, tengo mocos, me duele la garganta, no tengo apetito, me está dando una gripe, como que uno ya lo trae. Pero en el tema del cerebro, como no hay tanta información o es un poco tabú, o incluso la gente como que dice, pucha, vos tenés eso, estás loco, mano, ¿qué te pasa? Entonces que a él le tomó mucho tiempo, primero como que aceptar de que era algo psicológico y que al final es algo como una gripe, solo que es una gripe para del cerebro, decía él, así como que explicándolo en palabras sencillas, porque le estaban preguntando que qué era lo que él sentía. Entonces, para hacerte esta pregunta, ¿la depresión se puede solamente controlar o realmente se puede erradicar por completo? Y a esa persona que, digamos, pasa por un tratamiento y que ahora se siente de lo mejor, ¿qué sucede cuando deja de tomar el medicamento? Si se queda bien o tiene que volverlo a tomar. ¿Cómo es eso? Súper. La psiquiatría y la psicología son curativas. Quiere decir que si tienen, si llegan a eliminar por completo los síntomas. Sin embargo, cabe destacar que como somos cada una personas individuales, a algunas personas les va a tomar más tiempo que a otras, entonces no hay una forma de determinar a este le va a tomar tanto, a este le va a tomar tanto. Lo normal es dejar el tratamiento, por ejemplo, en la depresión, 1 año, que ese es como el mínimo que debería dejarse, porque sugieren las guías que evita recaídas. O sea, ese es el mínimo, 1 año. Luego del año se empieza a disminuir paulatinamente y en teoría, pues ya no debería volver a pasar por algún episodio depresivo. Si vuelve a sucederse, si vuelve a pasar por otro episodio depresivo, entonces se da por 2 años. Y si vuelve a pasar, las guías mencionan que es para el resto de la vida. Yeah. Ahora, ¿de qué depende eso? De que si va a ser 1 o 2 años, si va a recaer o no va a recaer. Ahí es donde te digo que también importa mucho la terapia y el contexto social. Obviamente, si mi paciente depresivo sufre maltrato intrafamiliar, aunque le esté dando, y va a pastilla, y va a pastilla, y va a terapia, pero si no sale de ese círculo, va a persistir. Está complicado. Porque recordemos que también, o sea, todas estas son formas de pensar. O sea, nosotros llegamos a esas conclusiones por formas de pensar. Buenísimo. Una pregunta, esto me lo preguntaron 2 personas en las redes sociales, porque yo dije, mañana voy a entrevistar a un psiquiatra. ¿Qué quisieran saber? Entonces, de ahí han surgido varias de las preguntas que te estoy haciendo. Por eso estén pendientes ahí en las redes sociales, porque ustedes son parte de los que participan aquí en las preguntas. Pero una pregunta que me pareció interesante, que me la hicieron 2 personas, es ¿qué relación tiene el estar endeudado con estrés financiero, tarjetas topadas, tal vez no hay un buen trabajo en ese momento? Todo el tema financiero, ¿qué relación tiene con el estar deprimido y al mismo tiempo también con la ansiedad? Que ya nos vamos a adentrar también en la ansiedad, pero esa pregunta me la hicieron con el tema de... Me imagino que la persona tiene cierto nivel de deudas muy severo, porque 2 personas me lo preguntaron la misma pregunta de manera similar, y que qué relación tenía con la depresión, como que están asociando la depresión con las deudas que tienen. Mira, es que ahí nos adentramos en un tema complejo. Yo visualizo al humano, esto es personal, no es psiquiatría, esto es la forma en que yo llegué a estas conclusiones, ¿no? Visualizo a al humano con 4 ejes. Uno biológico, orgánico, o sea, lo que acabamos de hablar, el cerebro y qué pasa, y la serotonina, etc.
un eje psicológico, que es esto de la mente, cómo tú estructuras tus ideas, tus funciones cognitivas, bla, bla, bla. Uno social, que es las relaciones interpersonales y precisamente pues el contexto en el que estamos todos, o bueno, cada uno de nosotros, según el país donde vive y todo. Y uno espiritual, que también puede ser un eje, ¿cómo se llama? De búsqueda de algo más, ¿verdad? Porque los seres humanos estamos en esa búsqueda. Entonces, en esa conexión. Entonces, la cuestión está en que esto que me acabas de decir entra dentro del eje social. ¿Sí? Y cuando este se ve afectado, obviamente, pues afecta el biológico, afecta el psicológico y afecta el espiritual. Y viceversa, o sea, por donde empecemos, si un eje está afectado, te va a afectar los otros. Es lo mismo, el pensamiento te puede afectar tu eje económico. Y vos lo sabes, o sea, formas de pensar te pueden llevar a más gastos, por ejemplo. Malas administraciones. Entonces, sí, yo te diría que hay un factor directo y también te puedo decir que en el hospital donde yo trabajo, un 80% de las personas que tenemos ingresadas, no te digo que llegan a vernos ingresadas, es por deudas. ¿Por deudas? Por deudas. ¡Oh! El 80%. Eso es una estadística que estoy tirando Sí, hacia que más o menos has detectado. El 80% de las personas que ingresan al hospital por depresión tienen relación al endeudamiento. Wow. Porque como te digo, o sea, todo eso va de la mano. Es como un... Sí, es un área de la vida muy importante y yo creo que sin ser experto en la mente, creo que, porque a mí me ha llegado a pasar en algún momento, por ejemplo, en donde puedes estar mal económicamente y uno como emprendedor, empresario, que te validas con números y métricas y KPIs y lo que quieras, te puede comenzar algo que vos mencionaste, que es como de sentirte un poquito de menos. Entonces empezás a decir, no, es que yo no sirvo para esto, ¿por qué tomé esta decisión? La fregué aquí, realmente no estoy hecho para esto, Entonces, si siento que uno tiene que ser sabio, digamos, yo lo que he hecho es como que, bueno, me salió mal este proyecto, perdí plata, vale bien sentirse, porque al final, digamos que yo soy lo que yo he hecho como consejo, o lo que me ha funcionado a mí, porque al final la vida es altos y bajos, hay etapas buenas, etapas difíciles, etcétera, pero digamos que yo soy de la opinión que hay que abrazar el sentimiento del momento. Entonces, a mí, digamos que me ha pasado un proyecto que me salió mal, perdí dinero. Te duele. Tal vez me pongo triste un día, 2 días, 3 días. Tal vez no que no te da ganas de levantarme, pero sí, tal vez, la madre, sí siento difícil levantarme al día siguiente. Me estoy como cabizbajo, pero sé que es un sentimiento que lo tengo que absorber. Y bueno, al segundo día ya, bueno, pues démosle, pues sigamos, eso ya pasó, a continuar y a aprender qué pasó aquí, a revisar los errores y a seguir. Entonces siento que es mindset, pero creo que hay muchas personas, si se validan solo por el dinero, entre los pensamientos negativos, más presión social, más la presión de la familia, más todas las cargas que tienen que pagar renta, esto, y puede irlos orillando a esa depresión. Claro, mira, aquí acabas de tocar un punto clave, ¿verdad? Mindset, o sea, cómo nosotros dominamos los pensamientos. Correcto. Y la situación aquí es que, no todos los guatemaltecos, hablando ahorita específicamente de nuestro país, ahí si te ven de otros países, salud, los guatemaltecos hemos tenido la oportunidad de estudiar en algún colegio que, puchica, por lo menos te daban una clase de psicología a la semana, o estar rodeados de personas que te van precisamente seteando a pensar de esa forma. Entonces, digamos, ese mindset que estabas hablando, va a ser como tu factor protector.
El problema es que no todos lo tienen ni en todos se desarrollan. Sí, es como una herramienta, digamos, de bloqueo. No te exonera de tener depresión alguna vez, Ajá. pero obviamente va a ser más difícil. Sí. Era lo que te hablaba hace un rato, que lo mencioné y solo lo tiré así y no dije nada más, que son las formas de pensar. O sea, las formas de pensar obviamente van a tener un factor protector. No es lo mismo esta niña que le pegaban todos los días, ¿va? O sea, Va a ser más vulnerable en su mentalidad. ante muchas situaciones de la vida, pues. Sí, ves. Exacto. Pero qué interesante y qué impactante es que el factor económico, la mayoría de los que llegan a traen entre sus problemas deudas. Mira, la mayor parte de divorcios. Igual. ¿Qué son? Igual. Deudas, problemas de plata. O sea, no deudas, pero problemas de plata. Sí. Por eso aquí parte de muchos de los episodios que hablamos es del dinero, que creo que el dinero sin ser como tirado hacia... Porque las personas todavía siguen asociando el dinero a algo malo, pero al final, tener dinero, tu vida es ya muchísimo más fácil teniendo dinero. Por eso mucho de lo que hablamos en el podcast es para solucionar, motivar, inspirar a las personas a que hagan más dinero. Así que, buenísimo. Mira, Miguel, como para ir cerrando el tema de la depresión, una persona que tal vez no tiene la capacidad económica, no tiene el recurso ahorita para ir a pagar a un psicólogo, a un terapeuta, pero nos está viendo, se siente identificado con mucho de lo que has hablado, de los síntomas, sabe que tal vez tiene esa depresión, que le está costando levantarse, no tiene ganas de nada, no tiene ganas de comer. ¿Qué acciones en concreto puede tomar una persona por sí sola que lo ayude a levantarse anímicamente e ir saliendo de eso sin que, obviamente lo ideal sería que se abocara a un profesional, pero ¿qué recomendarías vos que pueda hacer esa persona de acciones, hábitos o que puede empezar a hacer para levantar el ánimo? Pues, es una pregunta bien compleja porque, bueno, en primer lugar, no tenemos aquí en Guatemala como muchos espacios a los que nos podemos acercar de forma gratuita. Está el Hospital Nacional de Salud Mental, que era antes el Federico Mora, ¿verdad? Yo lo asociaba ahí también, como que ahí van los locos. Ajá, pero no, o sea, hay una parte de consulta externa donde se pueden tomar en cuenta esos casos. La Asociación Psiquiátrica de Guatemala creo que todavía ofrece este servicio de psiquiatría por un costo menor. No me recuerdo si 250 o 300 quetzales. Entonces, digamos, eso es lo que... Pero lo recomendable siempre sería como que acudir a alguien. Pues, digamos que no es como que le pueda decir a esa persona, mira, pues empezar a caminar todos los días o empezar a leer algo que te guste, es que escuchar música. Sí, es que el problema es que desconocemos la severidad. Sí, pues. O sea, puede ser que sí te salga, o sea, puede ser que sí, pero ¿y si te la jugás y no? Y le termina pasando algo, o termina llegando, digamos, está en una depresión moderada. Qué fácil te hubiera salido con un fármaco. Pero no consultaste a tiempo y se vuelve una depresión mayor. Buenísimo. O sea, entonces sí, lo mejor, yo creo que esa sería la respuesta. Como consultar a un siempre ir al especialista que se adapte a su presupuesto. Que se adapte a su presupuesto. Y sobre todo eso, ¿verdad? O sea, aquí es de ir agarrando oportunidades, porque como estábamos hablando hace poco de los problemas económicos, no endeudarme más, porque entonces, si yo me voy a endeudar por meterme con un psiquiatra caro, en vez de generar bienestar, voy a seguir en el mismo ciclo. La idea es como ir rompiendo esos círculos también, ¿no? Sí, aunque yo, digamos, como emprendedor o empresario, la vez pasada también uno de nuestros invitados, Josué, experto en finanzas personales, decía que muchos de sus clientes eran personas súper endeudadas, pero que decían que la inversión que iban a hacer en él, pues no era nada para ayudarles a solucionar el problema que traen de la deuda. Lo mismo aquí, pues tal vez puedes tener problemas financieros y todo, pero salir de una depresión
el nivel de productividad, de energía, de salud que vas a tener, pues no tiene precio a la bola de endeudamiento que traes, que deprimido te va a ser más difícil saldarla, pues. Creo que en ese sentido tienes toda la razón. ¿Verdad? Ahora vamos a adentrarnos a la ansiedad, que también es otro tema que yo nunca había, como que le había puesto atención. Salió la película esta de Intensamente, que le hicieron mucho énfasis a la ansiedad, y empecé a ver algunos podcasts y amigos cercanos que decían que habían tenido ya ataques de ansiedad, y yo como, ¿qué es eso? Pero tal vez nos explicas vos qué es la ansiedad y en qué se diferencia de tener como algo de estrés normal. ¿Cuál es la diferencia y qué es específicamente la ansiedad? Sí, ese tema me gusta. Bueno, el estrés, empecemos por ahí. El estrés es como la preparación que tiene el cuerpo para responder a un estímulo externo. Ese término nos lo robamos de ingeniería y es cuando un cuerpo se somete a cierta presión, ¿verdad? Y entonces empieza a generar estrés, o sea, empieza a cambiar su forma, ¿ok? El estrés es pues la liberación de cortisol en el cuerpo y que te predispone entonces ya a empezar a entrar en modo de pelea, huida o desmayo. Ese es el estrés. Hay una terminología ahí que o estrés o distrés. Pajas, el estrés siempre es malo. O sea, no hay estrés bueno. La gente piensa que, es que el estrés es lo que me ayuda a prepararme para el examen, ¿no? O sea, uno se puede preparar para el examen sin estrés. Lo que pasa es que nos han educado de esa forma. Hay personas que viven con estrés toda su vida. Toda su vida. Están acostumbrados. Entonces, luego tenemos que hablar del miedo. El miedo es una emoción que viene de paquete. Yo les digo de paquete a las 5 emociones primarias, básicamente las que salen en Intensamente. El enojo, la tristeza, la alegría, el miedo. Solo quito al asco, ese es un elemento compuesto, y pongo el afecto. Esos son los cinco emociones como primarias. Y es bien interesante porque esas emociones se van mezclando y te van formando las otras emociones. Por ejemplo, la ira con el miedo te da asco. O sea, juntar esas dos te da. Y así vas juntando, son como colores. Sí, ves. Entonces, las otras emociones son más evolucionadas. Por eso los animales sí tienen emociones, sí, solo las primarias. O sea, un animal no te va a sentir amor. Ese es un conjunto de montón de emociones. No sé hay varios colores ahí. Exacto. Ajá. Entonces, bueno, el miedo es una emoción primaria y lo que pasa con el miedo es que tiene como muchas definiciones, pero la que yo voy a utilizar hoy aquí, para mí, esta me la enseñó mi maestro, el doctor Rolando Paredes, y para mí es la más acertada. El miedo es una anticipación catastrófica. O sea, pensar que va a pasar algo malo. Entonces, por eso vos mirás que está el güirito pasándose el pasamanitos y sale la mamá corriendo porque la mamá piensa que se va a caer y va con miedo, ¿no? O sea, piensa que se va a caer el niño. ¿Sí? Entonces, es una anticipación catastrófica. Si yo te doy ahorita un tenedor y te digo, mételo en el tomacorrientes. Sí. Que al final el miedo puede ser bueno porque es un elemento protector de nuestro cerebro para mantenernos vivos. Todas las emociones Son buenas. Las 5 son, no, bueno, no ni buenas ni malas, pero son para protección. O sea, nos sirven para protegernos. Para eso son, entonces, exacto, el miedo. Y el miedo se da frente a un estímulo. O sea, el miedo existe porque ahorita estamos viendo algo. Una culebra aquí en medio. Entonces, reaccionamos, nos alejamos o... Pero, cuando ese miedo ya no tiene un estímulo y pasa durante mucho tiempo, o sea, se queda contigo, ahí se volvió ansiedad. Por ejemplo, vimos la culebra, nos alejamos, gritamos y toda la onda. Pero luego vos te vas a tu casa y vas buscando culebras en todos lados. No se me va a volver a aparecer. Y llegas al carro, abrís y no, se me va a aparecer. Llegas a tu cama y miras abajo de la almohada, se me va a aparecer. Eso ya es ansiedad. Y es como paranoia o la paranoia es como
Yo, miedo. yo creo que la paranoia se compone del miedo, pero en la paranoia el miedo es intenso hacia determinada situación, persona, Ya, lugar, objeto. un momento. Ajá. La ansiedad ya es como ese sentimiento permanente por más largo tiempo. Sí, además en la paranoia, perdón, para hacer como esta aclaración, se compone más de ideas, Ya. más que de emociones. Digamos, Ujú. en el paranoico es, vos me trajiste aquí para burlarte de mí. Ya. Ajá, o sea, ya empieza una idea. Ya. Ajá. Viene de una Ok. idea. En cambio, en la ansiedad solo es, yo estoy aquí y ahorita empiezo a sentirme mal. Y si va a temblar, Ajá. y si tiembla el edificio, y Y ahí está. Entonces, ya. medio siento que se mueve la silla. Exacto. Esa es la diferencia. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad que pues, tal vez todos hemos pasado, tal vez, no sé si a todos les da ansiedad, empezando por ahí. Muy buena pregunta. Si a todo, yo creo que sí. Sí. Todos hemos tenido Algo de ansiedad ansiedad. en determinado momento. O sea, tan simple como un examen. Ya. Mañana tenías examen y sabías Andas- que si no sacabas 100, vara. Ya. Entonces, obviamente, Andas ansioso, pensando todo el día en eso. en que mañana tenías examen y no te dan hasta que te dan la nota. Ya, ok. Entonces, sí, yo creo que de alguna manera todos hemos experimentado ansiedad y los síntomas generales son temblor de manos, sudoración, también tiene que ver con el apetito, otra vez disminución, aumento, insomnio, ideas persistentes. Esas son las características. Ah, obviamente, y la sensación de miedo, ¿verdad? Miedo. Ujú, Ahora, yo he escuchado allá de varias personas ujú, el término de ataque de ansiedad. Es que ujú. sufrí un ataque de ansiedad. ¿Qué es un ataque de ansiedad y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que da? Qué buena pregunta. Digamos, el ataque de ansiedad va a ser como esta respuesta más fuerte de la ansiedad normal, ¿sí? O sea, está como tu ansiedad base y en eso hace un pico y eso va a ser un ataque de ansiedad o también ataque de pánico. Son lo mismo. Pánico, ataque de ansiedad o ataque de pánico son lo mismo. Entonces, llega a ese punto donde te da, ahí ya puedes experimentar diferentes síntomas como son algo que nosotros llamamos miedo al miedo, que es que te da miedo que te dé ansiedad, o sea, te da miedo volver a sentirlo, dificultad respiratoria, sensación de palpitaciones profundas, dolor de pecho, sudoración, temblor de manos, como lo había mencionado con la ansiedad. Pero la característica es que esto se eleva y se extiende por más o menos 2 horas. O sea, luego de eso disminuye. Puede ser a los minutos. Antes decían 10 minutos, ahora 2 horas. O sea, puede subir y luego baja. Esa es la característica principal. Pero la persona sí se queda con la sensación de que se va a morir o va a perder el control, pérdida de control. Y sí, son casos, yo creo que esos son los casos que más consultan. O sea, la ansiedad general como que la gente la aguanta hasta donde puede. Pero ya cuando empieza a tener ataques de pánico, es que consultan con nosotros. Ya. Sí, eso te iba a preguntar cuáles son las señales o sentimientos, síntomas que debe tener una persona para ir a buscar ayuda psicológica o psicoterapéutica por el tema de la ansiedad. Yo te lo pongo así y no lo dije con la depresión, pero lo digo también con la ansiedad ahorita. Es que, mira, pues, esto es como que te quebraste un brazo, ¿sí? Y si no te lo tratas, se te va a pegar. Si no te pones el yeso, se te va a pegar. Chueco, pero se te va a pegar. ¿Sí? Ya. O sea, vos puedes, y hay gente que pasa depresiones y las salva así, o sea, no necesita tratamiento, ni que lo miren, ni nada. Y igual con la ansiedad. Pero el problema es que corres el riesgo de volver a repetir un cuadro posteriormente y que ese cuadro sea más fuerte, más insidioso. Entonces, yo recomendaría, si uno tiene ansiedad la mayor parte del tiempo, lo mejor es consultar. O sea, nada pierde uno con ir a
al psicólogo o al psiquiatra una consulta y que le digan, no, fíjate que todo bien, o no, definitivamente, mira, mejor toma esto. Y al final es precisamente como cualquier tratamiento. O sea, si vos tenés gripe, puedes o no tomarte un antigripal. ¿Cómo te la vas a pasar mejor? Con antigripales. ¿Para qué te vas a castigar? O eso no, tomarte ansiolíticos. ¿Con qué te la vas a pasar mejor? O sea, ¿de qué va a pasar? Va a pasar. Pero obviamente el tratamiento va a mejorar mucho tu calidad de vida. Súper. Cuando las personas tienen ataque de ansiedad, ¿qué pueden hacer para enfrentarlo de mejor manera? Uy, fíjate que ahí hay diferentes respuestas porque va a depender mucho de la persona, del ataque, cómo es. Yo, en lo personal, he tenido ataques de ansiedad. Yo tuve un accidente en el 2016 y fue en carro. Entonces, obviamente, cuando manejaba, sentía que me iba a morir. La primera vez... ¿Sentías que te ibas a estrellar otra vez? La primera vez me tuve que parar, o sea, en una gasolinera, y pensé que me estaba dando un infarto, porque así se siente, o sea, se experimenta así. Como que presión en el pecho, aceleración cardíaca. Dificultad para respirar, sudoración, o sea, sentís que te vas a morir. La primera vez me tocó así. Y digamos, ya después, cuando ahí todavía no estudiaba psiquiatría, ahí todavía era médico general. Luego estudié psiquiatría y ya cuando me pasaba, yo ya sabía, esto es un ataque de pánico. Entonces ya no le ponía coco. Si se preguntan, tomé tratamiento durante un tiempo. Y por supuesto, pues ahora que ya sabía que era un ataque, cuando me daban ya no eran tan fuertes. O sea, como que yo los controlaba mentalmente. Yo sabía, ok, esto va a pasar, es un ratito, me dio un ataque de pánico, no pasa nada. Pero te estoy hablando de que yo llevé instrucción, o sea, medicamento, terapia, y pues soy psiquiatra. Entonces no es nomás. Por eso te decía, la respuesta es difícil. Normalmente lo que conviene hacer, o lo que señala la gente que se puede hacer, es un ejercicio de grounding, ¿sí? Que es que la persona empiece a ver dos cosas que puede... Son los 5-5, les digo yo. 2 cosas que puede escuchar, 2 cosas que puede... Bueno, perdón, 5 cosas que puede escuchar, 4 cosas que puede ver, 2 cosas que puede... 3 cosas que puede sentir, 2 cosas que puede oler y una que puede saborear. Entonces, porque eso lo que hace es conectarte con el aquí y ahora. Otra cosa que también sugieren es tomar 2 hielos con las manos. Y lo que hace eso es también conectarte por medio del dolor con el aquí y ahora. Entonces, esas vías pueden funcionar también. Por eso es que muchas personas se autolesionan porque están teniendo crisis de ansiedad. Y como les explicaba, las vías del dolor te conectan con el aquí y ahora, pero no es obviamente no es la mejor forma, ¿verdad? Entonces existen estos métodos, como por ejemplo el del hielo. Buenísimo. Una pregunta un poquito rara, pero para ver si hacemos un buen clip. ¿Cuál es el peor consejo que puede recibir una persona que tiene ansiedad o depresión? Mira, pues yo creo que no solo hay malos consejos, sino también malos comentarios. Ya. O sea, creo que una de las cosas que pasa generalmente con las familias, y eso lo he escuchado mucho, es, no hombre, no tenés nada. Vos podés. Sí. Eso creo que es una de las cosas que marca. Yo creo que es algo que también tenemos que salir como de ese disco. O sea, mi familia no siempre me va a apoyar. Ojalá que sí, pero no siempre va a ser así. Entonces, cuando no, pues yo voy por mis medios y busco cómo generar una respuesta saludable, que es acudir a un especialista de salud. Y ahora, un mal consejo para el depresivo, es tratar de que haga cosas. O sea, mira, bañate, anda a hacer deporte. Es porque precisamente su sistema está apagado, pues, o sea, no hay energía. Las emociones, eso se me lo voy a decirte, son como energía, es lo que te mueve. O sea, la gente va a las fiestas para sentir
felicidad, alegría. Entonces, esa alegría que esperas encontrar en ese lugar es lo que hace que te bañes, te peines, te rasures, que, todo lo que tenés que hacer para poder ir a la fiesta. Esa energía. Entonces, esa energía en ese momento no está disponible. Entonces, lo que haces es trabar la máquina. Sí, ves. Y empezar a hacerla sentir culpable, pues. ¿Verdad? Porque, naranja, entonces yo no puedo. Y, ya sé cuál es el peor. Comparar. Ya. Mira, tu primo Javier. No tiene sí. ataques de pánico. ¿Me entiendes? Ajá. Entonces, ¿por qué tú sí? Entonces, porque las historias personales son diferentes. Las historias personales, y eso es lo que yo le digo a las familias. O sea, cuando tengo familiares, es que mire, y lo hacen enfrente de mí, los familiares llegan y es que mire, mi sobrina también tuvo y no estaba así, es que es diferente. Sí. Entonces eso, tal vez eso sería lo Buenísimo, buenísimo. Mira, para conocerte un poquito mejor, una duda que a mí me surge es, ¿vos en qué momento después de estudiar medicina, vos recordás si tuviste algún momento, algún aha moment, un día que dijiste, yo me voy a especializar en psiquiatría? ¿Qué fue lo que te hizo decidir especializarte en eso? Vemos qué interesante. Fíjate que lo primero que iba a hacer yo, o sea, mi primera idea era ser neurocirujano. O sea, siempre me gustó el cerebro, siempre me gustó el cerebro. Yo lo que quería era tener que ver con el cerebro. Yo iba a ser neurocirujano, pero surgió esto del accidente que te dije en el 2016. Yo perdí a alguien muy querido ahí y pasé por un duelo y una depresión así severa. Tuve la oportunidad entonces ¿Cómo cuánto tiempo estuviste de duelo, o sea, entre el duelo y la depresión? Como decís, el duelo está bien, pero después puede llegar a depresión. Fíjate, eso es cabal, eso te iba a decir, el duelo es normal y el duelo puede durar hasta un año, aproximadamente. ¿Por qué un año? Bastante. Sí, ¿por qué un año? Porque es el tiempo en que la persona como que realiza, digamos, el papá ya no va a estar en la cena de Navidad, no va a estar para el Día del Padre, no va a estar para su cumpleaños, entonces como que el cerebro va realizando que ya no está. Entonces puede durar más, o sea, no pasa nada, siempre y cuando no cause disfuncionalidad. Cuando causa disfuncionalidad, entonces ahí es un duelo complicado. Ya. Entonces la cuestión es que yo más o menos pasé de duelo como 2 años. Sí, ves. Y tuve la oportunidad en ese tiempo de ir a conocer psiquiatras, terapeutas, y me topé con uno, el doctor Rolando Paredes, que es mi maestro. Él me enseñó lo que yo sé de análisis transaccional, que es una rama de la psicología, que es con lo que yo analizo a la gente. Una de las formas. Analizo y también al mismo tiempo pues doy tratamiento. Entonces me enamoré de esa parte. O sea, eso fue en el 2018. O sea, que vos te fuiste como que tomando la decisión de la psiquiatría en base a la situación en la que estabas y que te comenzaron a ayudar profesionales. ¿Te interesó más? Me interesó más. Mira. Y eso, o sea, esa experiencia creo que también es bien importante para mí porque me ayuda a entender a mis pacientes. O sea, no solo es de que, eso sienten, no. Vos has vivido y vos has sido tratado de. Entonces conozco incluso hasta cómo funciona, o sea, cómo se siente tomar el medicamento y todo. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho. Sí, yo creo que muchos de los, bueno, yo no sé, pero ¿qué síntomas o qué causan los tratamientos? Porque al final son medicinas que tienen alguna relación química con el cerebro. ¿Cómo se siente alguien que tiene un tratamiento de depresión, por ejemplo, o de ansiedad o algo de lo que vos tratas? ¿Qué siente la persona? Digamos que el ansiolítico tal vez te mantiene un poquito más relajado, o el antidepresivo te pompea un poquito más. ¿Cómo es eso? ¿Qué síntomas? Bueno, primero hay que aclarar que actualmente ya no se les llama antidepresivos per se, porque sabemos que no solo funcionan para la depresión, sino también para la ansiedad. Ya. Entonces, pero estar diciendo los nombres, inhibidor de la recaptación de serotonina, con mucha hueva, entonces... Inhibidor de la recaptación de serotonina. Ya. Entonces, con mucha hueva, entonces mejor solo
le decimos antidepresivo. Sí, ok. Pues, digamos, los antidepresivos generalmente, la mayoría empieza a tener su acción aproximadamente después de 2 semanas. Entonces, las primeras 2 semanas, y eso se le explica al paciente, no van a haber un efecto grande, ¿no? O sea, no va a haber algo así como que, ay, me tomé la pastilla y ya al día siguiente me siento mejor. No pasa. Y son de efectos adversos, que generalmente la mayoría de antidepresivos, pero por supuesto va a variar según el antidepresivo que se utilice, es náusea, disminución del apetito, mareos, vértigo, dolor de cabeza. Esos son como los generales. Y Sí, sí es fuerte, digamos. Sí es un tratamiento fuerte. sí, pero quiero aclarar, no es uno que le dé a todos, o sea, no es como que, bueno, te doy y te va a pasar todo, o sea, puede ser que solo te dé dolor de cabeza. O por ejemplo, en mi experiencia personal, como te comentaba, yo tuve antidepresivos, ni siquiera dolor de cabeza. O sea, a mí no me pasó nada, yo lo tomé en blanco. Sí, ves. Entonces, y lo que te estoy diciendo pasa chiquito, o sea, dolor de cabeza que resuelve con un acetaminofén, o sea, náusea sin vómitos, o sea, cosas así, o sea, es en pequeño. Y luego, a partir de las 2 semanas, ya empiezas a ver, ya empiezas a sentirte como mejor y todo. ¿Qué va a pasar primero? No sé, depende de cada paciente, pero lo que yo he visto en mi experiencia es que se apagan como estas voces que están todo el tiempo sonando en la cabeza, así como, no vas a poder, no, ya viste, no hiciste bien, no. Como que esa, como que ¡pum! Oh, Y yo creo que esa es como la gran ventaja que yo le miro a la utilización de estos medicamentos. Era como te decía, sí ves. te la puedes pasar mal o te la puedes pasar tranquilo. Ves. Sí, definitivamente te ayuda a pasar el proceso más fácil, Más fácil. sin sufrirlo. Eso, yo creo que eso es fundamental y obviamente pues también tiene, como te digo, su factor curativo. Si vos tomas eso durante un año, muy difícilmente vas a volver a experimentar otra depresión. Súper, súper interesante. Y fíjate que, volviendo un poquito al tema de los duelos, yo creo que también hay personas muy proactivas, empresarias, que tienen un montón de cosas, que tal vez al momento de perder el ser querido, tratan de evitar el duelo, como que se lo pasan de largo por querer seguir en la actividad y no, yo no voy a pensar en eso porque tengo reuniones y tengo proyectos, pero como que el duelo les viene, ¡pum! Después he visto yo como que les entra la depresión, pero si se murió hace 5 años tal vez. Como que a veces el cerebro funciona, como que sí es importante vivir un duelo. Yo creo que sí. Es sano. O sea, el proceso de duelo lo que te va a ayudar es a que tu mente entienda que esa persona ya no está. Y si se hace en el tiempo adecuado, es mucho más fácil. O sea, es como, no sé, como que se abriera la puerta. Pero va a depender también. Fíjate que ahorita que dijiste eso, me recuerdo de un paciente que me dijo, mire, se murió mi mamá y yo no sentí nada. Bueno, ¿qué pasó? Y cuando investigas un poco más, pues la relación con la mamá fue mala. La mamá las abandonó de chiquitos, nunca tuvieron contacto. Entonces, al final, pues solo se murió. Y es mucho cómo nosotros nos relacionamos. Y el duelo no solo se da por muertes. O sea, duelo significa proceso de cambio. Pero no sé si me estoy inventando eso, pero es un proceso de cambio. Entonces puede ser, por ejemplo, hoy te asaltaron. Entonces estás viviendo tu duelo porque te quitaron tu celular que te costó. Te robaron el carro. Ajá. Entonces pasas con un duelo. No sé si me Estoy de luto. Eco. Es que es así. Y que te puede causar una disfuncionalidad. Es como la plata. Esa mara que tiene un montón de plata, de repente, flac, se fue algo para abajo y ping, se pegan un tiro abajo. Sí, ves. Entonces, ahí es donde te digo que todos están... perdón. Nadie está exento de tener en algún momento ideas de muerte. ¿Cuál ha sido el caso más bizarro, extremo, raro que te ha tocado tratar de algún paciente que puedas comentarnos aquí algo extraño en la carrera que llevas? Bueno, creo que hay muchos casos. Realmente he tenido la oportunidad de ver procesos complejos. Solo tal vez les quitaría el título de bizarro
para no volverlo así como este proceso de película de miedo, ¿verdad? Ajá. Sino situaciones que obviamente tienen que ver con la mente. No hablamos hoy de eso, pero está este trastorno psicótico que es la esquizofrenia, ¿no? Ujú. Y yo tuve la oportunidad de tratar a un esquizofrénico. Que el esquizofrénico es que de la nada tienen algo cerebral que les interrumpe su actividad, se tiran, tiemblan, se muerden la lengua. No, esa es una epilepsia. No, en Ya. en la esquizofrenia es un paciente que pasa por un proceso psicótico. Epiléptico era el... Ajá. Ah, psicótico. Psicótico. Ujú. Entonces, en la psicosis, por ejemplo, en la esquizofrenia existen 4 factores determinantes. Uno son las alucinaciones, son los pacientes que alucinan, habla desorganizada, comportamiento desorganizado, ideas delirantes. Sí, pues sí, es como un trastorno cerebral de un nivel más alto, diría yo. Yo creo que es el más El más severo, duro. el más severo. O sea, yo creo que es digamos, ese es el top Ujú. de la psiquiatría, no sé, de la medicina interna, algún problema cardíaco o algo así. O sea, eso para nosotros ese es el top. Ya. Y entonces este paciente que te estaba contando Ujú. escribía y escribía lo que le pasaba. O sea, lo que él percibía que le pasaba. Ujú. Entonces, eh, decía que durante el gobierno de algún presidente, no recuerdo ahorita el nombre de quién, lo habían secuestrado y le habían puesto un chip que permitía que todos los demás escucháramos lo que él estaba pensando. Entonces, todo el tiempo pasaba con paranoia. Ahí viene la palabra paranoia, porque pensaba que todos los demás que nos acercábamos podíamos escuchar lo que él pensaba. Ujú. Estaba duro. Sí, o sea, son... Estaba complicado eso. Y la esquizofrenia también es algo, es una enfermedad que nadie está exento tampoco. O sea, obviamente, ya después de cierta edad es más difícil. Si no mal recuerdo, en el hombre es de 18 a 25 años y en las mujeres de 25 a 35. Esas son las edades en las que puede surgir la esquizofrenia. Y son casos que lamentablemente aquí en Guatemala no son atendidos porque las personas que cursan con esquizofrenia no pueden incorporarse a las actividades laborales. No porque no puedan, sí pueden con tratamiento, pero como no hay tratamiento, no hay prevención, no hay, entonces es más difícil y se vinculen a alguna actividad. Entonces, normalmente y muy lamentablemente en el interior del país, lo que vemos es que son pacientes que los encierran, que los tienen en un cuarto. Yo tuve también la oportunidad de ir alguna vez en una de las expediciones que hacíamos con trabajo social a un departamento y lo que tenían era, la familia había hecho una jaula, literalmente, donde tenían al paciente y le metían por ahí la comida, como que fuera Sí, ahí sí puro de la película. Sí, pero no es porque el paciente lo amerite, sino es el desconocimiento, ¿verdad? O sea, realmente si estos pacientes tienen tratamiento, funcionan normal. Normal. Sí, pues. Sí, o sea, por más esquizofrenia que pueda llegar a tener una persona, siguiendo su tratamiento, se recupera. Sí, pero aquí viene la importancia de la prevención, del conocimiento. Por eso es importante conocer todos estos temas. Por eso es que vine. Porque Sí, creo sí, que sí sí. es importante como que la gente sepa. Sí, tener la educación de saber, pues, Mira, pues, qué hacer y todo. cada vez que alguien tiene un evento depresivo, un evento ansioso, un cuadro psicótico, un evento del trastorno afectivo bipolar, una manía, es como si en el cerebro se abriera un hoyito. Hace de cuenta y caso que es como está el volcán de agua, solo tiene una chimenea, y el de Pacaya, que tiene como 7, 8 chimeneas o más, no recuerdo. Entonces lo mismo pasa con el cerebro. O sea, cada vez que vos tenés un evento, se daña algo. Por eso te decía, ¿la persona puede pasar la depresión? Sí. Y la va a pasar. Pero le va a volver a dar. Y le va a volver a dar y más fuerte. Y la próxima, más cerca. Porque cada vez se va dañando más. Va. Lo mismo pasa con la esquizofrenia. Entonces, si nosotros no detectamos a los pacientes en tiempo, más tarde es peor. Sí, ves. Esa es la prevención. Esa es la prevención.
Miguel, súper interesante todo el tema del cerebro, las emociones. Podríamos seguir hablando más horas, Claro. pero se nos va el tiempo. Para las personas que quieran contactarte, ¿dónde estás activo? ¿Dónde te pueden escribir? Decinos aquí tu página, tus redes, ¿dónde te pueden contactar? Muchas gracias. Pues yo actualmente estoy atendiendo en Multimédica. Ujú, Mi página es psiquiatraenguatemala.com. ujú. También estoy en redes sociales como Plenamente. Plenamente.gt, si no estoy mal. Sí, es cierto. Gracias. Yo te había buscado antes y el punto GT. El punto GT, buen punto. Plenamente GT y plenamente.gt, es cierto. Ajá. Ah, sí. Ahí los vamos a dejar siempre ahí para que puedan encontrar a Miguel. Ajá, y por ahí voy a dejar el numerito también porque, Sí, ahí te porque no vamos me lo a dejar. sé. Súper. Ujú. Buenísimo. Se nos ha ido el tiempo. Súper interesantes estos temas. Dejen aquí en los comentarios cualquier otro tema relacionado a la salud mental que a ustedes les gustaría aprender para poder preparar siguientes episodios. Creo que son temas un poquito tabúes. Como te mencionaba, yo no encontré tanta información como con cualquier otro tema. Así que creo que es algo que debemos de educarnos, estar conscientes y pues obviamente al final para tener una vida en expansión, vivirla bien, ser productivos, ser felices, que es parte del objetivo de este podcast. Así que Miguel, gracias por tu tiempo. Buena onda, no, gracias a vos por la invitación. Buenísimo episodio. Espero que este episodio te haya aportado muchísimo valor, motivado, inspirado y que te ayude a expandirte. Recuerda que todas las semanas tenemos nuevo episodio que te ayudará a expandir tu dinero, tu salud y tus relaciones para que puedas vivir con más abundancia, propósito y libertad. Te invito a que te suscribas en YouTube o Spotify y al mismo tiempo que puedas compartirle este material, este contenido y esta comunidad a una persona que tú quieras mucho y que quieras que se expanda con nosotros. Vamos a expandirnos y te veo en el próximo episodio la próxima semana.